el ex gobernador, ¿no? En realidad vengo de otro lado, en realidad soy nómade, aclaro eso. ¿Sí? Nací en Lobos, los pagos Juan Moreira. Después de eso me fui a Buenos Aires a estudiar, me fui a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia me fui a Mar del Plata. En Mar del Plata estuve 10 años y ahora llevo 7 años en Salta. Digo eso porque uno nunca sabe hasta dónde voy a estar. Solamente de la gente que he conocido en toda mi vida me ha superado una persona. Está sentada al lado. Creo que él, si yo soy nómade y con millas. ¿Vieron que ahora todo el mundo suma millas? Bueno, él suma millas por todos lados. Me encantó, digamos, la primera parte, la participación de todos. Miren, esta es una realidad que nos está sacudiendo. Es un cambio, hasta les diría, generacional que estamos viviendo. Y que nos están obligando a ser partícipes. Ustedes no saben lo difícil que es dentro de la estructura del Poder Judicial. Algunos sí lo saben, pero en general, ¿no? No saben lo que es difícil que es lograr una suerte de readaptación dentro de una estructura tan anquilosada, tan enquistada como el Poder Judicial, tan tradicional, tan conservadora. Ser disruptivo es ser un hereje. Es más, nos pasó en pandemia. De golpe y porrazo, las notificaciones y las cédulas inscritas no existieron más, ahora todo es notificación electrónica. Los sugieres, todavía existe esa denominación, oficiales notificadores, hubo que redactarlo porque ya no había cédula para diligenciar. Y díganme, ¿en qué Poder Judicial tiene adentro una estructura que capacita o recapacita a ese personal para reasignarlo a una función distinta a la que tenía? Creo que ninguno. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos sancionan un código nuevo y nos dicen, apliquen esto. Y entonces después nos encontramos con que, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo se come? Y la respuesta es porque me lo han dicho, entonces yo siempre respondo lo mismo. Así, ¿quién no comió alguna vez chorizo con dulce de leche? Bueno, esto un poco genera esta respuesta. Hay que aprender en esas cosas raras a ver cómo nos movemos. Tenemos que ser open mind, sonó lindo eso. Tenemos que ser mente abierta, tenemos que tratar de ser permeables a los cambios, tenemos que saber que ha cambiado nuestra vida. Yo, con todas estas canas, vengo de una época en donde lo que yo no sabía se lo preguntaba a mi padre. Y a esta altura, lamentablemente, cada vez que hablo de esto, no sé cómo se funciona, le tengo que preguntar a mi hijo, no a mi padre. Generaciones enteras los hijos le preguntaban a los padres, ahora los padres le preguntan a los hijos. Ni de cuando si me siento arriba de control remoto de DirecTV y se me aprieta un botón que no sé qué, che, chango, vení, arreglame esto, mirá. Bueno, hacemos camino al andar. Nosotros ustedes tienen el privilegio de tener una conducción en todos los órdenes de los ministerios que integran a la judicatura que genera este espacio de diálogo. Trae gente disruptiva como Ariel para ver si abren la cabeza y algunos locos bajitos que acompañan que tratan de contribuir en la medida de lo posible. Algunos me preguntan, ¿y esto cómo se hace? ¿Y vos cómo lo ves? Yo no tengo las certezas de las respuestas. Tengo las respuestas aproximativas que intento dar con mi justificación. Es más, yo me llevo más de lo que seguramente les voy a dejar. Hace un rato escuchaba al colega que estaba en el fondo del barrio, no lo veo ahora. Y la verdad es que me dejó pensando si yo no estoy haciendo mal las cosas. Realmente me pienso si no las estoy haciendo mal. Y si no tendría que cambiar la forma de pensar. Ustedes dirán, pero este tipo, en lugar de darme base sólida, me produce un descalabro mayor. ¿Y cuál es el problema? En definitiva de eso se trata. Lo que sí tienen que tener en claro es que el juez en el ámbito de estas audiencias, sobre todo en las audiencias de control de acusación, pero en todas en general, lo que tiene que buscar es favorecer y facilitar la contradicción de las partes. El juez va a buscar el planteo, el requerimiento de decisión judicial que las partes le plantean y la información que las partes le tienen que proveer para adoptar la decisión que se le está reclamando. Por eso tiene que ser preciso el requerimiento y por eso tiene que ser puntual la indagación acerca de cuáles son los elementos que permiten resolverlo. El fiscal de la defensa, en el marco de esta audiencia, buscan del juez una decisión determinada, entonces tienen que ser claros en señalarle cuál es su propuesta, cuál es su petición.
y en qué fundamentos encuentra apoyatura. El juez tendrá que facilitar la discusión porque generalmente la petición de una parte se contrapone a la otra. Hay supuestos que no. Muchas veces uno pregunta, bueno, con respecto a las medidas cautelares que pesan sobre el acusado, ¿cuál es la situación? ¿Puede explicar el fiscal la situación actual y eventualmente me puede formular si hay alguna petición que deba el juez resolver? Entonces el fiscal dice, mire, simplemente está el compromiso de estar a derecho y presentarse periódicamente ante la oficina judicial para acreditar que no se ha fugado. Pido que se mantengan esas medidas. Se sustancia con la defensa y dice, estoy conforme, me parece que es una medida apropiada y entonces no hay discusión. Casi que no hay decisión judicial, simplemente es ratificatoria o homologatoria. Pero en la mayoría de los casos, digamos, la decisión judicial se busca justamente sobre la base de un contradictorio. El juez lo que tiene que hacer es favorecer ese contradictorio, facilitar a las partes la posibilidad de que expliciten los argumentos y los elementos de apoyatura y extraer de ellos la base de su decisión. De esto se trata. Cualquier chico lo puede hacer mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque no está imbuido de todos los prejuicios que normalmente tenemos acerca de cómo se secuencia un trámite procesal, burocrático, como el que llevábamos hasta ahora. Les dije, había una primera etapa, y esa primera etapa tenía que ver con el análisis de la acusación en sí misma. Y obviamente de las objeciones que se formulan en esa acusación y que están habilitadas como cuestiones preliminares. El 370 de ustedes contiene justamente una enumeración, un decálogo. Un decálogo que la pregunta es, ¿debe analizarse en el orden en que está planteado? Y yo le diría que creo que no. Creo que en el puesto quinto o sexto del 370 figura el planteo de nulidades. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene abordar los planteos de objeciones formales, el pedido de sobreseimiento sustantivo y después analizar si todo lo desarrollado en la pesquisa es válido? El orden es lógico e inverso. Bueno, la realidad es que el juez no sabe qué le van a plantear. Entonces lo lógico es escuchar a la acusación, se le da intervención a la defensa para que formule las cuestiones preliminares que entienda pertinentes en el ejercicio del derecho de la defensa de su sentido. Formule todas y luego el orden lo puede dar el juez. El juez ahí actúa con ese desempeño proactivo, tratando de darle un orden que sea secuencialmente lógico y racional. Y entonces podrá ver, de acuerdo a la complejidad de los planteos, si amerita sustanciarlos, es decir, correr traslado de todos los planteos juntos, o si quiere ir tratándolos por tópico, porque no tiene sentido que argumente todos los planteos de la Fiscalía, después conteste toda la defensa, cuando la eventual resolución de solo uno tornaba estéril todo el desarrollo. El tiempo nuestro es muy valioso. Analicen su recibo de sueldo, divídenlo por la cantidad de horas y van a ver que ganan más que una empleada doméstica. Por algo debe ser, porque ese tiempo es valioso y porque mientras hay una audiencia en curso hay otra que está esperando en agenda y la oficina judicial lo va a padecer. A poco que empiece a andar, se van a dar cuenta que cada vez son más las audiencias y cada vez menos los recursos humanos disponibles para atender ese sinnúmero de audiencias. Entonces esto es muy importante y hace la dirección del proceso, ya no en términos de trámite, sino del proceso en que se desenvuelve la audiencia donde el juez está interviniendo. Esto es muy importante y eso hace, creo que era Javier el que hoy mencionaba, bueno, hasta dónde se mete el juez, dónde deja de meterse. Bueno, justamente el juez se mete en tanto y en cuanto director del proceso sigue manejando este esquema, la habilitación del uso de la palabra, por ejemplo, la posibilidad de réplica y contrarréplica. No es solamente formulación y traslado, estamos hablando de una doble sustanciación. Bueno, va a depender de las características de los planteos, del debate que se vaya dando. Esto, el juez necesita estar realmente muy lúcido en el marco de esa audiencia. Esa lucidez no se mantiene por cualquier tiempo. Desde hace tiempo esto está estudiado. En una clase, un alumno no mantiene la atención más allá de 45 minutos. Nosotros vamos perfeccionando eso, pero yo les puedo asegurar que después de 2 horas, 2 horas y media de audiencia continuada, donde el juez no tenía ese papel, ¿no?, sino que tiene que estar prestando atención en cada planteo que hace, porque todos los planteos que hacen tienen que ser sustanciados y se tiene que acordar, después de 45 minutos, cuál era el planteo 1 que hizo la defensa si cuestionó la acusación. Y él tiene que empezar a resolver y acordarse de todos los argumentos, porque además tiene el expediente. Ese
desgaste mental requiere de un criterio de economía de salud mental. Esto es algo que nosotros muchas veces no lo notamos, pero les puedo asegurar que cuando vayan teniendo 2, 3, 4 audiencias, el doctor Esteban Hansen, juez federal de Jujuy, ha llegado a tener 15 audiencias en el día, en continuado. Está bien, algunas audiencias de 8 minutos, pero si yo todo eso después tengo que ir y documentarlo por escrito, firmé 3 abreviados, o homologué 3 abreviados. El abreviado supone el dictado de una sentencia condenatoria, donde se fijan concretamente los hechos, la prueba sobre la cual se apoya, no basta la mera manifestación de la defensa aceptando la culpabilidad, porque el imputado tiene derecho a una sentencia justa y fundada en los hechos y las pruebas reunidas en el legajo de acusación fiscal. La determinación del grado de participación, la subsunción típica, el establecimiento de una pena cuantificada y justificada. Y todo ello lleva al dictado de una sentencia condenatoria y no se puede, después de 15 audiencias, firmar 3, 4 sentencias simplemente porque la cabeza no da. Entonces, es muy importante la dirección del proceso y en esa etapa del control de la acusación a la que nos hacemos referencia, en la subetapa inicial, es importante que el juez por lo menos distinga esos 5 grupos. Voy a cambiarle el orden de etapas, ¿no? Es decir, esos 5 grupos. El primero es el análisis concreto desde el punto de vista, si se quiere, formal de la acusación. En el segundo punto, yo pondría todos los planteos que tienen que ver con el 370 que la defensa va articulando y que no tienen que ver con objeciones formales a la acusación. Todo el tema de las nulidades, el pedido del sobreseimiento y todo lo demás. En el tercer subgrupo les decía la prueba. En el cuarto, la integración del tribunal y el quinto, las medidas cautelares. Yo les planteo que segmenten de esta manera, porque eso permite un orden de la discusión. No hay nada peor que una audiencia, si ustedes la escuchan después y tienen que desgravar y hacer más de una resolución, que un conflicto donde se trata un tema y después se vuelve y se va para adelante, se va para atrás. El orden es elemental. Perdón, Alejandro, entonces en este orden que estás diciendo de segmentar, ¿decís también que vayan resolviendo por etapas? Necesariamente. Porque hay una concatenación entre una etapa y la otra donde no tiene sentido establecer un tribunal oral determinado con la medida cautelar cuando se ha resuelto alguna de las cuestiones previas. Si el juez va a resolver al final de todo el análisis de las 5 subetapas, es muy probable que al final no se acuerde de lo primero. Si nosotros, ni les cuento cuando ustedes tienen 6 o 7 imputados, imagínense una audiencia de control de la acusación, donde el hecho que imputa la Fiscalía es el homicidio de Fernando Báez Sosa. Y del lado de la defensa tenemos 7 defensores particulares, no una representación de los, 8 acusados. Y los 8 plantean cuestiones distintas. Cuando quiere empezar a resolver no se acuerda del primer planteo. Podrá decir, y es muy útil esto, muy válido, decirle, a ver, simplemente titularice, ¿sí? Póngale un rótulo al planteo que va a hacer. Voy a pedir sobre ese tema. Perfecto. ¿Y usted qué? ¿Va a hacer un planteo criminal? Sí. ¿En qué consiste el planteo? No lo desglose, póngale un título. Voy a plantear la nulidad de la pesquisa. Perfecto. Tercero, no, voy a plantear una objeción a la calificación escogida. Bien, bárbaro. Entonces tengo 2 temas. En función de los temas planteados, en principio el defensor del imputado o el acusado número 3, que aludió a la nulidad del proceso pesquisativo llevado adelante por la Fiscalía, tiene la palabra. Hace un planteo, necesariamente la nulidad tiene efectos sobre todos los demás, se consultan los demás letrados, defensores de los demás imputados, si alguno adhiere a ese planteo y quiere hacer un agregado. Ahora bien, cerré el tópico en cuanto al planteo. Lo sustancio con la Fiscalía que pretende mantener incólume su acusación. ¿Logré el contradictorio? Perfecto. Ahora tengo que resolver. Para luego entonces pasar a examinar si voy a atender, en el orden lógico más o menos de los 3 planteos que señalé, digamos, el pedido de sobreseimiento. Supongamos que uno de ellos dice, no, yo quiero plantear el sobreseimiento porque mi asistido no estaba en el lugar del hecho y no participó del grupo de personas que provocaron la muerte de Fernando Báez Sosa. Bien, fantástico. Funde su planteo. No, porque hay un testigo que va a probar, bueno, perdón, usted está
aludiendo a prueba sobre la participación del imputado. Sustancia, obviamente con la Fiscalía, sabemos que la Fiscalía lo va a sostener, pero esto tiene que ver con cuestiones probatorias propias del proceso, no corresponde que se analice en esta etapa. Yo aquí no voy a producir prueba. En todo caso, usted deberá plantear eso en la etapa del debate. Cerrado el segundo tema. Ahora vamos al tercero. ¿Cuál es la objeción? Era un tema de calificación. Bien, fíjense cómo el juez dirige la audiencia. No es un juez pasivo donde simplemente no, yo escucho todo. A ver, señores defensores, el orden de la palabra. Usted primero, 2, 3, 4, 5. Escuchando. Señor fiscal, ¿escuchó? Sí. Bueno, ahora empieza a contestar. Imagínense que el orden era inverso. El primero planteó un tema de calificación, el segundo planteó un solucionamiento de sentido y el tercero una nulidad. Yo soy fiscal y digo, señor, ¿para qué voy a aplicar aquello? ¿Me va a hacer lugar de nulidad? Y tratamos primero esto. ¿Entienden cómo la dirección de la audiencia es realmente un tema central? No es una cuestión menor. Y el juez tiene mucho que ver en eso. Y esto es, creo, que una de los... de las virtudes, no sería que virtudes, de las capacidades que los jueces deben adquirir necesariamente para que el sistema no se destruya. Si no, van a ver que la calidad de la audiencia va a ser muy mala, muy pobre. La calidad de la justificación de las decisiones va a ser resuelvo que sí o que no porque me parece. Empezamos a buscar eludir el tratamiento sustantivo de los planteos para ir por mera no porque no, sí porque sí, sí porque me parece. Y esto es muy malo en términos de calidad. Es cierto que en materia de delitos comunes, que son los que en general maneja la justicia ordinaria, que no son las federales, las defensas suelen tener su teoría del caso y presentan sus propios hechos. Y acá es donde le voy a pedir que me ayude un poco Ariel, porque en el orden federal, en general, las defensas no presentan la teoría del caso. Y él me había postulado que abordemos el tema de los hechos de la defensa. Sí, no, pero antes una pregunta derivada de lo que estaba diciendo recién. ¿Y qué pasa si en esta segmentación y en esta invitación que haces a las partes, no te dan las partes suficientes elementos para resolver? ¿Cómo le marcas el camino o resolver directamente no habiendo señalado todo lo que requiere, incluso en algunas veces en un instituto procesal, no al lugar por que presentó mal? ¿O lo invitás, sea acusación o defensa? El juez tiene, en esta etapa, el juez tiene la obligación de exigir que las partes le proveen información para resolver. Y hay un principio sentado acerca del orden probatorio. Es decir, yo le exijo que me justifique. Si no me justifica, la parte que no cumplió con la carga procesal que le es inherente, pierde la disputa. Ahora, ¿hasta dónde? Creo que en el subtitulado hay una... ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde ingreso? El juez no puede sustituir el deber de fundamentación de la parte. No puede ir a buscarle... Y dígame, y fulano de tal, usted que dijo tal cosa, planteó tal tema y le dijo tal otro. No, no, no. A ver, justifíqueme y sustancio. Invoque, proponga, sustancio y resuelva. Pero nunca reemplazar a la parte. No ir a buscar información. Recién contaba con la colega de un caso en donde la jueza le pregunta, el juez le pregunta, digamos, pero dígame, ¿y la marihuana era macho o hembra? Porque ya tenía preparado el speech de que si era macho, digamos, no tiene el cogollo, por lo tanto el THC no tiene el principio psicoactivo que produce el efecto generado. ¿Perdón? Tenía la decisión tomada. Lo que estaba buscando es la información que iba en el sentido de una decisión preadoptada. Eso no. En todo caso, la pregunta es, dígame, ¿de dónde surge el efecto toxicológico que usted supone sobre el material secuestrado? Punto. Usted está argumentando que esto es droga, la defensa sostiene que no es droga. Justifíqueme que esto es droga. ¿De dónde lo trae? De la pericia química que se produjo en el legajo de investigación fiscal. ¿Entro a ver qué dice la pericia del contenido? Claramente no. Claramente no. ¿Entienden por dónde va la inmiscusión limitada en estos aspectos? No sé si con eso le respondo.
Sí, no, es más como una invitación al público también para esto, ¿no? Porque yo he visto un par de audiencias donde el límite es muy fino entre el juez buscando información, que yo entiendo que busca información para poder resolver, y hasta dónde llega de alguna forma supliendo la labor de cualquiera de las partes, porque lo vi para los dos lados, no necesariamente en favor de algunas cuestiones. Y respecto de esto que decías de la actividad probatoria en la justicia ordinaria, sí, lo que ocurre en el federal básicamente es que hay muy pocos hechos donde hay víctimas, ¿no? Del universo, del catálogo de delitos federales, la mayoría de las víctimas es el Estado, o sea, todos somos víctimas, ¿no? El contrabando, la defraudación, si quiera o no, capaz que no lo sentimos directamente, pero todos somos víctimas, más allá después de tener trata y otros delitos. Pero en lo que es la violencia de género, bueno, ahora que ya desde el 1 de marzo tenemos todos los delitos contra la propiedad incluidos, necesariamente hay una motivación a la defensa a tener sus hechos y sus pruebas que no siempre condicen con los de la acusación, que es distinto a lo que pasa en el federal. Por eso las audiencias del federal, no sé si decir que son más sencillas, son diferentes en esta lógica. Por eso, la audiencia de control de la acusación del sistema ordinario es distinta respecto de que el juez tiene mucho más para analizar, es mucho más compleja para ustedes, porque la defensa, en este caso sea pública o privada, tiene la obligación de dejar sentado en esta audiencia cuáles son los hechos propios que difieren de los manifestados por la acusación. Porque si no hace esto, cualquier actividad probatoria que proponga no va a tener un sustento. Es decir, los jueces no van a tener la capacidad de avalar una prueba ofrecida por la defensa si no tiene la lógica de poder hilvanar de por dónde va esta prueba. Entonces, esa es una vez, es corto y es esto nada más, la diferencia respecto a algunas cosas que por ahí Alejandro dice, como que y la da por superadas, respecto de una realidad distinta que podemos llegar a tener nosotros acá. Y tiene que ver con esto, es un elemento más a tener en cuenta. Ahora podemos seguir ya respecto de los planteos. Lo que tiene que ver con los defensas y con los defensores, que tiene que ser sobre lo que tiene que ver con la etapa probatoria propiamente dicho en cuanto a la discusión de admisibilidad. Quedó claro esto, ¿verdad? Esto tiene que decir nosotros. ¿Ustedes tienen discusiones sobre la admisibilidad de pruebas? A ver, Juan Pablo. Y ahora, y después a vos. Se hace sobre la base de la objeción de la prueba de la contraparte. Bien. Vos ibas a contar algo. Hacete el micrófono. Era una pregunta que teníamos hace rato, que más que nada en lo que es particularmente los acuerdos probatorios. Bien. Tengo por ahí la duda hasta dónde estos acuerdos probatorios que se realizan obligan en sí mismo a todo el Ministerio de la Defensa, particularmente de quien sea el defensor que posteriormente pueda continuar con la defensa. ¿Qué nos pasa a nosotros? La mayoría de las veces la Fiscalía no conoce la teoría del caso de la defensa porque efectivamente el imputado no declara. Hemos llegado, por ejemplo, en delitos contra la integridad sexual, acuerdos probatorios, por ejemplo, de decir, bueno, el hecho sexual en sí mismo ha existido y debatimos el consentimiento. Si yo paso una audiencia de control de acusación poniendo como prueba acordada con las partes que el hecho de la relación sexual existió, solamente que para nosotros fue un abuso y para la defensa existió consentimiento. Si llegamos al debate, por ejemplo, cambia el defensor y ese defensor manifiesta o sostiene que el hecho como tal nunca existió. Mi duda es qué pasa en ese sentido, qué podría suceder si ya existió un acuerdo probatorio y después la defensa... Se entendió la pregunta. A ver, disculpa a mí, zozobra. A ver, a mí no se me ocurre que un abogado defensor celebre una convención probatoria y después venga otro defensor pretendiendo desconocerla en otra etapa del proceso.
El proceso va generando situaciones. Acá me dice, Ariel, por eso lo miré, me dice que ha sucedido en varias oportunidades. Es decir, me imagino que tenía que ver, no el mismo defensor público, tampoco otro defensor público que de alguna manera debiera respetar. Miren, la realidad es que también sucede porque modifican la imputación cuántas veces según el fiscal que no deberían, salvo. Algo que ocurre también, y que el cambio de paradigma en función del rol del fiscal, del juez y el defensor es muy importante, es que tendría que apuntar hacia un perfil de instancia única, magistrado de instancia única, fiscal que interviene en la IPP, fiscal que llega hasta la ejecución, no compartimento de estanco. Es muy del resabio del sistema anterior esto de que cuando le llega al fiscal, yo lo vi con fiscales en la Justicia Nacional, cuando le llega al fiscal ante casación, o ante el tribunal, ni siquiera casación, ante el tribunal dicen, no, esta institución es malísima, no, yo no puedo sostener esto en el tribunal. Sí, hay una cuestión, además, digamos, el viejo sistema del Código Lebel en el orden nacional tenía ese problema. Es decir, el fiscal, yo formulo el requerimiento de revalidación al juicio y se terminó. Si después las causas caminan o no caminan en juicio, no es problema mío, ya me la saqué de encima. Y el fiscal de ese juicio tiraba la broma porque decía, mirá la porquería que me trajo este tipo. Entonces, la culpa es del fiscal de juicio que no sostuvo, y para el otro la culpa del fiscal de instrucción que no reunió la prueba que tenía que recolectar. Es decir, la segmentación del proceso produce estas consecuencias que son realmente nefastas. Es decir, por eso mi zozobra, hoy por hoy, hay una continuidad de la actuación del sujeto defensor o del sujeto fiscal que hace que no pase desapercibido, digamos, que se observen todos los temperamentos exigibles para el rol funcional que a cada uno le cabe en cada etapa del proceso. Porque lo que haga deficientemente en una etapa va a repercutir desfavorablemente en la siguiente. Obviamente que esto no quita, sobre todo en las posiciones de la defensa, que se alterne la defensa pública con la privada o inverso, la defensa privada con la defensa pública. Se da mucho esto, sobre todo cuando se agotan los recursos económicos para seguir solventando las erogaciones que genera la defensa privada. Entonces, luego pasa una etapa diferente, con una convención probatoria suscripta por la defensa particular, y cuando llega a la defensa pública dice, mire, yo no puedo hacer nada porque no está. Pero no se olvide que la convención probatoria no solo lleva aparejado el reconocimiento de determinados hechos como indiscutidos, sino que como corolario de eso se excluye prueba en la etapa de bata, porque esa prueba no es superflua, es sobreabundante, porque no tiene sentido probar sobre un hecho que ha sido acordado como indiscutido. Por lo tanto, no puede alterarse, digamos, el sentido y el efecto que ese acuerdo produce para las partes y el proceso, porque esa prueba ya no se puede, digamos, si se tuviese esa convención como no celebrada, no hay posibilidad de incorporar prueba porque esa prueba ha sido excluida. Entonces, la sustitución de un letrado por otro, vamos a decirlo en forma genérica, no hablando de defensa pública o particular, ¿no? Un letrado por otro, supone la asunción de la causa en el estado en que se encontró. Después estarán las cuestiones vinculadas con las responsabilidades derivadas del mal desempeño de la función que le incumbe a cada uno, sea letrado particular o de defensa pública. No dejo de sentirme medio azorado ante la pregunta, porque no haya que la respuesta pueda ser lógica y que la pregunta sea pertinente porque la práctica presenta esas realidades, me da la sensación de que es algo que puede haber quedado como algún resabio. No obstante, les aporto una perlita para identificar también los problemas que nosotros tenemos. La jurisdicción Salta Jujuy del orden federal es grande. Los defensores que actúan ante los juzgados de Tartagal y Orán en el norte de Salta, cuando la causa se eleva a juicio, se sustancia ante los tribunales orales que tienen asiento en la capital salteña. Por lo tanto, eso obliga o que los defensores de Tartagal y Orán dejen sus funciones y se trasladen a Salta durante todo el tiempo que demanda el juicio, con los gastos inherentes que ello conlleva, o que se sustituya la defensa del defensor público de Orán por el defensor público de Salta. ¿Qué genera eso? Que en la práctica, en el control de acusación, con los defensores públicos de Orán y Tartagal no haya posibilidad de celebrar confesiones probatorias. Toda la prueba que ofrece
esclarecen, lo dejan abierta, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, porque tienen una directiva emanada desde la coordinación central en Salta de que no hagan convenciones porque después me dificultan. Dejen que yo vea si alguna cuestión la reputo como indiscutida, la reconozco en el debate y suprimo la prueba. Pero ustedes no hagan convenciones porque atan mi actuación posterior. Con lo cual, lo azorado pareciera que debería no ser tanto, ¿no? Pero esta es una realidad que evidentemente va en contra del sistema, porque la lógica es que el defensor que diseñó la estrategia de la teoría del caso de la defensa es el que participó a lo largo de toda la investigación. Y esa teoría del caso, que llevó a preparar y producir toda la prueba que se pretende ventilar en el debate, sea que después la sostenga, esa alteración de la persona que ejerce esa defensa puede generar, trastocar la propia teoría del caso. Es imposible que el defensor de juicio, que no participó en la investigación, varíe esa teoría del caso y tenga la prueba suficiente para sostener una nueva teoría distinta de la que guió su actividad investigativa. No sé si en esto fui claro. ¿Sí? La sola convención de las partes es suficiente para el acuerdo probatorio, o después tiene que analizar el hecho que se está acordando con el probado. No, el juez analiza la coherencia de la convención probatoria, por ejemplo. Porque no deben justificar, ellos dicen qué extremos fácticos, que es lo mismo que decir qué proposiciones fácticas de la acusación la defensa no va a discutir. Porque en general las convenciones probatorias versan sobre las proposiciones de la Fiscalía. No recuerdo ningún caso de haber tenido una proposición fáctica de la teoría del caso de la defensa que se haya tenido por indiscutida por la Fiscalía. ¿Sí? Generalmente tienen que ver con ello. Y en general el juez lo que analiza es si esa explicitación tiene una cierta no fundabilidad en prueba, porque si no tendría que analizar, digamos, algo que está vedado para el juez de control de la acusación. Sino simplemente si ¿por qué digo coherencia? Porque a veces las convenciones probatorias son más de una. Y no puede una contradecirse contra la anterior. No podemos tener por probado que esto pasó y tener por probado que esto mismo no pasó. A eso me refiero. ¿Sí? Solamente en ese sentido. Allá al fondo. A veces lo que sucede es que la intervención del juez es porque la quiere convenir no es sobre el hecho. Bien. Bueno. Quieren intervenir, quieren hacer un acuerdo sobre, no sé, sobre alguna prueba y dejar sin efecto una prueba. Entonces eso está mal y ahí la intervención sirve para... Ahí entiendo y recojo lo que les dijo Ariel antes. Las convenciones probatorias se refieren a hechos, no a pruebas. Hay un error bastante común de pensar que como estamos en la etapa de análisis de admisibilidad de prueba, la convención versa sobre la prueba o el medio probatorio. En realidad la convención versa sobre un extremo fáctico que, por resultar indiscutido, permite que se descarte determinada prueba porque termina siendo superflua. Es una consecuencia. El descarte probatorio es una consecuencia de la convención probatoria. ¿Sí? Y con respecto Más cerca. ya a lo que decía la doctora, se dan muchos casos de abusos sexuales con menores, el tema de la partida de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos esa documental a un debate oral? Tenemos que llamar al titular del registro para que dé fe o cómo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, No, que justamente va a... está sucediendo, es lo que está sucediendo, tuvimos ya 2 debates de esa manera. Entonces, lo que se planteó es, digamos, el hecho de lo que fue víctima, y este niño tenía tal edad, que queríamos hacer el acuerdo en cuanto al hecho y en consecuencia a la edad, digamos. O también se dan casos de probar, supongamos, la convivencia, ¿no es cierto? El hecho de la convivencia por el agravante, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde no estamos, personalmente yo que actúo como querella, quizás me falta estudiar mucho mejor el código como para poder incorporar acuerdos para también no llevar tantos testigos a debate cuando a mi criterio lo veo ya lógico a la edad de un niño y probar una agravante convivencia. Bien, una afiliación sí la tenés que
que probar con una partida de nacimiento, ¿sí? Ahora, eso no sería, descartar esa partida de nacimiento no sería un acuerdo probatorio. El acuerdo probatorio es que las dos partes están de acuerdo que X es el padre de Y, ¿sí? Esa es la convención. Y esta convención descarta la presentación de la partida de nacimiento, que es muy importante en estos casos porque estamos hablando de un agravante en el caso de violencia de género, ¿no? Pero bueno, ya probablemente dependerá de la estrategia defensiva cómo lidia con ese agravante o no. Hay al menos tres supuestos que puede tener una defensa. No lo hizo o lo hizo, pero hay algún atenuante, ¿sí? No puede escapar de esas tres variables una estrategia defensiva. Entonces, lo importante como defensor es situarse en eso, por dónde voy a ir. No lo hizo o lo hizo, pero hay atenuantes. Esto de la convención probatoria con una partida de nacimiento es ya probablemente sea o no lo hizo, porque estamos de acuerdo que era el padre, pero no lo hizo, o lo hizo, perdón, no, quedaría descartado el lo hizo, pero, porque ya estamos para la defensa, ya está convalidando un agravante con la expectativa de pena que eso significa, ¿no? Pero ahora, ¿cómo introducís esa prueba? Era una parte de tu pregunta. Hay que seccionarla temáticamente, ¿no? La testimonial, la pericial, de la documental y la informativa. Y hay varias formas que podría ser otro seminario más de introducción probatoria. Todas las pruebas se presentan en esta audiencia, se producen en el debate. Ahora, en el debate, voy a hacer muy corto porque no viene el caso acá, pero es, sí, bueno, siendo admitido, lo que presentás, tenés ahí la partida de nacimiento, y con esa partida de nacimiento ya es suficiente, no tenés que traer a un director de registros ni nada. Diferente de una medida pericial, donde tenés que sentar al perito a que defienda su informe, ¿sí? Eso no se introduce por lectura. Y la partida de nacimiento solamente se la accedía a la otra parte. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, la partida de nacimiento, listo, ya está. Con eso ya está. Ahí se va a tener en todo caso la autenticidad de la documental, porque justamente es un elemento emitido por un funcionario público que da cuenta de un hecho muy puntual. Salvo que en esta audiencia puede ocurrir que hay un supuesto, perdón, no me acuerdo en qué parte del artículo, que dice cuando se cuestiona de alguna prueba y que creo que dice que el tribunal arbitrará los medios para la nueva producción. Bueno, ahí sí obviamente habría que oficiar de nuevo al registro de la persona para que diga si es verdadera o no esa partida de nacimiento. Con respecto a la prueba, hay dos o tres cuestiones más que me interesa destacar. Una es diferenciar lo que es admisibilidad de la prueba para el debate de lo que tiene que ver con la prueba admitida para resolver las cuestiones preliminares que se articulan en el marco de la audiencia de control de la acusación. ¿Por qué digo esto? Porque es bastante habitual que entre las cuestiones preliminares se plantee el sobreseimiento. Sobre todo la defensa particular lo hace. ¿Por qué? Porque tiene que dar respuesta y justificar los honorarios que percibió de su cliente. Entonces va a plantear el sobreseimiento sobre la base de la inocencia que pretende se tenga en cuenta, y muchas veces esto se hace cuestionando la prueba reunida en el legajo de investigación fiscal. Es decir, se plantea el sobreseimiento sobre la base de la insuficiencia de la prueba fiscal para acreditar la participación en el hecho de su asistido. Y entonces pretende producir pruebas cuestionando la prueba de la fiscalía. Y esto es lo que genera una confusión. ¿Se puede probar extremos que hacen a las cuestiones preliminares? Sí, pero en tanto y en cuanto esto no avance sobre aspectos que son propios del debate. La participación criminal tiene que ver realmente con una prueba del debate, no tiene que ver con una prueba de la fundabilidad de la acusación fiscal, que es muy distinto de la acreditación apodíctica que se exige con el grado de certeza para producir una condenación. Estamos entre dos situaciones diferentes. Y levantate la mano, ¿no? Como un ejemplo muy gráfico, me pasó en la Justicia Federal, ya viene cambiando este código, donde tuve que ofrecer pruebas obviamente para el debate, pero ofrecí pruebas para esa audiencia, siendo muy sintético. Se discutía la validez de una pericia para incorporar al debate, porque el juez había habilitado peritar un teléfono de determinadas fechas, a determinadas fechas. La incorporación
de la prueba habían meritado en exceso y otros elementos, y eran elementos de cargo muy importantes. Entonces, lo que se ofreció es prueba puntual a los efectos, no del debate, sino de la incidencia que se planteaba dentro de la audiencia de control electoral. ¿Y qué es lo que se pretendía obtener como resultado? La exclusión de una determinada prueba. Exclusión probatoria. Bien, si es a los efectos de la exclusión probatoria no es una cuestión preliminar de las que se justifica probar según el artículo 370. La exclusión probatoria tiene que ver con un análisis de pertinencia, que en todo caso eso sería objeto de un análisis distinto. A esos fines no hay admisión probatoria, porque sería admitir prueba para excluir prueba. No se trata de eso. La admisión que contiene el 370, creo que es el párrafo tercero. Pero va en términos de nulidad. Va en términos de nulidad por avance sobre derecho de intimidad del ciudadano, porque el juez ordenó avanzar sobre él en forma delimitada y se había avanzado por más. Porque esto es lo que se discutía. Y se admitió, en ese caso, la prueba, que no es una prueba de debate, sino una prueba de la incidencia de la nulidad dentro de la audiencia de control electoral. Distinto, entonces. Entonces lo que están planteando es una exclusión por nulidad. Tratándose de una nulidad que tiene aparejado una consecuencia de exclusión probatoria, esto sí tiene que ver. De hecho, es las causales de nulidades que históricamente hemos reconocido, por los que generalmente se dan con los excesos de la fuerza, que creo que no es la situación, sino que fue una distinta. Pero claramente es un supuesto distinto, porque lo que se buscaba no era anticipar pruebas sobre cuestiones que hacen al debate. Pero creo que se entendió la distinción entre una situación y la otra, porque me parece que eso es importante. Hay una cuestión estratégica también para la defensa más que para la acusación. Antes voy a meterme con algo de la acusación que planteaba la doctora, no sé cómo es tu nombre. Emilia. Lo que planteaba Emilia respecto de la teoría del caso de la defensa. Si hay una ventaja que tiene la acusación es que su teoría del caso es totalmente autónoma, y no así la de la defensa. Porque la de la defensa necesariamente está condicionada por lo que plantea la acusación. Entonces, no tiene por qué condicionarte en ninguna etapa de todo el juicio la teoría del caso de la defensa. Porque vos tenés que confiar en la solidez de los hechos, las pruebas y la tipicidad o no de lo que estás llevando a juicio. Entonces, no tendría por qué condicionarte qué es lo que va a hacer la defensa. Porque la solidez, de nuevo, de tu caso, va en función de los hechos ajustados a una conducta típica. Esa parte era la que quería mencionar. Y que era lo segundo, mira, ya me perdí en el bucle de lo que estaba... Es que creo que hiciste una treta y nunca anunciaste sobre qué iba a pasar. Me fui para atrás y nunca para adelante. Bueno, perdón, entré en una laguna. Cuando vuelva el agua, les aviso. ¿Vieron que es más viejo que yo? ¿Vieron? Tengo 20 cosas. Se da mucho. Es decir, fíjense que es una audiencia verdaderamente compleja, donde hay muchos aspectos. Ya volvió. No, respecto de hay una decisión de la defensa respecto de cuándo ventilar ciertas estrategias respecto de las pruebas ofrecidas por la otra parte. Es cierto que lo más prolijo es hacerlo en esta audiencia, pero no resta de que el impacto que van a generar volteando una prueba en debate puede ser mucho mayor y logrando hasta un sobreseimiento que no lo vas a lograr en un análisis solamente formal en esta audiencia. Así que por eso, por el planteo que decías esto de que estaban excedidos en las fechas o no me acuerdo en qué cosa, de las llamadas. Creo que sé a qué te estás refiriendo, entonces mejor dejémoslo ahí. Sí, doctor. Ahí sí te pueden escuchar todos. Yo tengo que resolver, por ejemplo, por ejemplo, Más cerca. una independencia, por ejemplo, una excepción de independencia en una audiencia de control dentro de la propia preliminar. Ahí puedo producir pruebas. Claro. Perfecto. Es más, necesariamente vas a tener que producir pruebas, porque con la sola invocación vos no podés resolver la existencia de la independencia en relación con una causa preexistente que desconoces. Claro, estoy marcando justo este ejemplo porque ahí no hay forma de resolver esta cuestión si yo no produzco pruebas
sin meterme ya en la etapa de la prueba en sí, Exacto. sino para resolver esta cuestión. Por eso dije, mi intención era diferenciar la prueba que se produce en esta audiencia tiene que ver con la resolución de las cuestiones preliminares, una de ellas es la excepción de independencia, de la prueba que se discute en cuanto a admisibilidad para de cara al debate. Esto... Yendo ahora sí a lo que tiene que ver con la prueba de cara al debate, lo lógico es que las partes conozcan la prueba ofrecida por la contraria. Es decir, que la Fiscalía conozca la ofrecida por la defensa y la defensa conozca la ofrecida por la Fiscalía. Y el juez conozca la prueba de ambas y la tenga. ¿Por qué? Porque la confección del auto de 372. sí, del auto de elevación. El auto de elevación de 372. Bien, 372, entonces no estaba tan perdido. La confección de ese auto requiere de una indicación puntual de cuál ha sido la prueba admitida. Y yo les puedo asegurar que en un juicio complejo, donde tengan 70 y pico de testigos, donde tengan documental por doquier, ni les cuento si se trata de una defraudación, por ejemplo, donde la prueba contable es cuantiosa y difícil de identificar, la factura número 00001-. Imagínense, hacer todo esto, lo tiempo le llevaría. Distinto es que se indique la prueba ya de manera tal que la tenga preordenada el juez en su poder y que se habilite entonces sí, con un diálogo mucho más llano, más práctico, más llevadero, que cada una de las partes se oponga o objete la prueba ofrecida por la contraria. Se sustancie esa oposición, incluso yo recomiendo siempre hacerlo por agrupamiento, decir, a ver, señor fiscal, señor defensor, ¿conoce la prueba ofrecida por la Fiscalía? Sí, bárbaro. ¿Alguna objeción a la prueba documental? Entonces agrupamos, sustanciamos, resolvemos. ¿Alguna objeción a la prueba pericial? Fundamos, sustanciamos, resolvemos. Y así vamos teniendo orden. Entonces la prueba admitida se va tildando, la prueba rechazada o separada, descartada, se tacha. Cuando ustedes después tienen que confeccionar ese auto, tienen una herramienta sobre la cual trabajar. Si no, es imposible, sobre todo en causas numerosas. Ahora bien, sí. ¿Ese auto, la prueba que se le dice ahí en la audiencia con la acusación, también se pone o...? Sí, se pone qué se excluye y qué se admite. Y se pone por qué fundamento se admitió o se rechazó la oposición deducida. Es más, el juez puede descartar por sí pruebas no objetadas por la parte. Porque por considerarlo sobreabundante, por ejemplo, ese es uno de los supuestos. Por considerar que la forma de incorporación de información no es por ese medio. Es muy común, sobre todo por parte de la Fiscalía, que ofrezca, por ejemplo, como prueba, el informe producido por la preventora en relación al procedimiento llevado a cabo en el lugar. ¿Perdón? El procedimiento histórico. Eso es el relato, eso es una testimonial documentada. El acta circunstanciada de... Exacto. Eso no es prueba. La prueba de lo que pasó ese día, el día del procedimiento, se incorpora a partir de la declaración. ¿Perdón? No. Se incorpora como testimonial. Digamos, supongamos, voy a poner el ejemplo que más se ve en federal. Si la ponen al acta, doctor. Bueno, no corresponde. Se incorpora ese acta de Es lo que le decía con los peritos. Esto puede estar en la eso y la pericia es lo mismo. El acta la podés incorporar, pero si vos no tenés el personal preventor que actuó, que declara cómo sucedieron los hechos, el acta no sirve. ¿Y por qué no es conveniente que se incorpore? Porque si el testigo no se acuerda, el tribunal no se podría servir de algo porque figura en el acta de procedimiento, porque el testigo no lo recuerda. Entonces, si el testigo no recuerda que Juan le pegó a Pedro, el hecho de que lo haya puesto un acta en ese momento no permite suplir el olvido o la falta de memoria respecto de un hecho tan trascendental. Una cosa muy distinta es lo que pasa con las pericias, donde hay pericias de carácter muy técnico, numérico, donde el perito puede no acordarse exactamente qué porcentaje de concentración de pureza tenía la cocaína que fue hallada en poder del imputado. Pero sí se acuerda que realizó la pericia correspondiente a esa causa, que sabía que era cocaína. Bueno, ahí es donde algunos elementos se pueden integrar por su particularidad, ni les cuento en una defraudación.
Porque en ese caso, las pericias contables, bueno, acordarte. ¿Y usted recuerda haber visto la factura número tanto? Revisó el libro IVA Ganancia del año 2010 y créanme que ese nivel de recuerdo es medio difícil de procurar. Ahora, las cuestiones propias de la maniobra, del hecho, es decir, si el policía recuerda si la droga la llevaba en el auto, la llevaba en su poder el imputado, si iba en el zócalo del lado del acompañante, es decir, esas cosas, no, porque a ver, si en el acta lo dice debe ser así. Advierta que eso es un testimonio documentado, no es la forma en que esa prueba ingresa al proceso oral. El proceso oral reclama que los hechos acontecidos en presencia de un testigo se prueban a partir de la declaración testimonial en el debate y no por un acta, por más que eso lo refleje. Si alguien... Pensé haber levantado la mano. Básicamente, yo como inquietud, digamos, lo que pasa es que no tenemos un sistema distinto del federal, porque el problema que tenemos acá, que sí me parece que podría ser una cuestión de reforma legislativa, es que en el federal es más fácil este punteo, porque a la audiencia de control de acusación llega ofrecida la prueba de la defensa incluso. En cambio aquí, la prueba de la defensa la ofrece en la audiencia. Bueno. Entonces, es un problema, porque incluso un problema para la fiscalía, para poder preparar... Perdón, agrego dos cosas, porque es parcialmente cierto lo que decís. Entonces yo cuando dije, el código lo tiro a la basura. Es decir, ustedes piensen que el propósito de la audiencia es que toda esa prueba ofrecida por la defensa la tengo que incorporar en la autodelegación, porque el tribunal oral tiene que conocer cuál fue la prueba ofrecida y admitida. Entonces, si la defensa va y la ofrece en la audiencia y no la tiene que ofrecer anticipadamente, bueno, tráigala por escrito, le doy una copia al fiscal, me quedó una copia como juez de control, ahora llevemos adelante el control. El fiscal lo que hace es objetar una vez que toma conocimiento. La lógica es que quien ofrece la prueba tiene que indicar su pertinencia. Luego de indicada su pertinencia se sustancia o se le habilita a la contraparte a objetar esa prueba. Y prueba objetada tiene que ser contrastada, confrontada o contestada por quien la ofreció para sostenerla. En la práctica esto lleva tanto tiempo que además se reitera, porque indico pertinencia y después tengo que defender la ofrección. ¿Cómo es más fácil? Por practicidad, digo, porque si no, imagínense causas grandes. Estarían horas resolviendo cada uno de los punteos. Y no les digo nada si además hay pica, que a veces pasa. Es decir, el transcurso y la implementación del código a veces genera que entre determinados fiscales y determinados defensores, sobre todo de la defensa pública, se vayan generando rispideces que se pasa factura de la causa anterior. Entonces, vos me ganaste, pero yo te gané en esta. Entonces, como acá ofreciste 30 testigos, yo objeto el primero por esto, el segundo por esto, el tercero por lo otro. Entonces, la audiencia termina en una pelea que uno le da ganas de llamarlos, como hacen en los tribunales norteamericanos. Vengan los muchachos, déjense nomás. Entonces, se busca cierta practicidad. No es el lugar donde tiene que discutirse la prueba en cuanto a su contenido, sino su pertinencia. ¿Cómo agilizamos? Ahí sí. Acá tiene el listado de la prueba ofrecida por el fiscal. Acá tiene el listado de la prueba ofrecida por el defensor. Algunos lo tendrá antes, otros lo tendrá en la audiencia. Ahora, vamos por la prueba. Señor defensor, ¿algo que objetar de la prueba de la fiscalía? Empecemos por la documental. Mírenla. Esta, ¿me podrá aclarar el fiscal para qué pide esto? Porque no está claro. Bueno, listo, aclaro. Bueno, objeto esta por esta, y esto por esta, esta por esta. Conteste, funde la pertinencia y luego se hace el análisis. No, claramente es, según un consejo, buenas prácticas. Pero ocurre en nuestras audiencias que la defensa la oraliza el ofrecimiento a prueba en la misma audiencia. La buena práctica, está hablando del código, digo, la buena práctica aconsejaría, previa a la audiencia, incluso pidiendo discusión de la fiscalía y de la magistratura. Pero vamos al hecho, al punto que quiere llegar, me parece. Porque si la oraliza, no es porque se acuerda de memoria en el momento, la lleva consigo. Bueno, tomemos 2 segundos, una copia, saquemos el de la oficina judicial, me hace una copia del ofrecimiento de prueba que tiene la defensa, ahora lo seguimos para un mejor seguimiento. Esos 2 minutos que tarda la fotocopia alivia muchísimo el trámite de todos los operadores y no genera ninguna dificultad porque la prueba la va a poner en evidencia. Y es más, en el orden federal,
solemos admitir, a pesar de que no está previsto en el ordenamiento, que las partes puedan complementar oralmente la prueba que ofrecieron anticipadamente por escrito. Con lo cual, esto te da un poco pie. Es decir, pruebas que no traen ni siquiera por escrito, sino que en la audiencia dicen, ah, yo quisiera tal cosa. ¿Sí? Ambos. Es decir, porque ¿cuál es la oportunidad para decidir sobre la admisibilidad de prueba que va a entrar al debate? La audiencia en control de la acusación, ahí se va a perfeccionar, donde además no solo se va a excluir prueba, se incorpora prueba. ¿Lesionamos a quién? Obviamente, estamos hablando de un supuesto en donde la prueba incorporada no va a probar sobre extremos ajenos a la acusación. No se trata de sorprender a la defensa metiéndole después en la audiencia toda la prueba que la Fiscalía no ofreció antes. Pero la realidad es que la discusión se va a dar en esa audiencia y la defensa no se defiende del ofrecimiento probatorio. Se defiende exclusivamente de la acusación y los hechos que se le enrostran. Este es el eje. Dentro de ese mismo eje, digamos, de análisis, también hay cuestiones que tienen que ver con qué se puede hacer en el marco de esa audiencia. En el marco de esa audiencia se puede ofrecer prueba a producir en el debate, pero no se puede requerir medidas de instrucción. Digo esto porque es bastante habitual, sobre todo la defensa que llega media apretada de plazo, ni les cuento si es un defensor particular, que sigue su estudio abarrotado de casos, que viene 3 audiencias, 4, y se da cuenta ahí que, yo podría prohibir tal cosa. Entonces le piden al juez de control, ¿sí?, que libre oficio al consulado boliviano en Jujuy a efectos de que se procure un informe del país vecino acerca de la existencia de antecedentes infraccionales o penales de su asistido, para demostrar que no los tiene. Primero, ahí voy. No se va. Bueno, ahora habilitamos dos. No se trata de generar una reapertura de una etapa investigativa concluida. Sin embargo, por el principio de amplitud probatoria, hemos admitido incluso ese tipo de propuestas bajo la siguiente fórmula. Se incorpora como prueba el informe a suministrar por la defensa respecto de lo consultado al cónsul de Bolivia en relación con la existencia de antecedentes penales en el país vecino respecto al imputado, quedando a cargo de la defensa el libramiento y diligenciamiento de los oficios respectivos para hacerse del informe que pretende introducir al debate. Fíjense con qué amplitud se concibe esta etapa, donde no se cierra, porque acá no estamos vedando posibilidades probatorias. No se trata de ganar la pulseada evitando que alguien pruebe o incorpore o desarrolle alguna actividad probatoria. Se busca que el defensor logre ejercer en plenitud su derecho de defensa y contrarrestar la acusación fiscal. Había dos planteos, uno allá, la colega. Yo también tengo uno. Ahí vamos. Mi duda es el esto de que no puede realizar el juez tareas de investigación en el supuesto de que la defensa haya pedido esos informes, porque como es un sistema nuevo, por ahí, sobre todo los organismos públicos que no están acostumbrados a evacuar los pedidos de informes si no va con la firma del juez o del fiscal, en el supuesto de que la defensa lo haya solicitado y no tiene respuesta, después puede hacer la solicitud. 2 o 3 respuestas juntas a esa pregunta. Primero, la defensa pudo siempre, si no puede por sí, porque a veces la defensa particular y no le da mucha bolilla, ¿sí?, requerir al fiscal que diligencie esa medida. Y si el fiscal se resiste a hacerlo, puede pedir una audiencia ante el juez de garantías para que el juez de garantía produzca esa prueba a petición de la defensa. Esto pudo hacerlo. Y si lo logró pedir por sí, por el fiscal o por el juez, y la medida todavía no se cumplió, no vino la respuesta de ese informe, la defensa se puede oponer al cierre de la etapa preparatoria en la inteligencia que no se agotó porque hay una medida pendiente de producción. Estas son las alternativas en las que se sirve la defensa muchas veces para lograr la incorporación de prueba que se ha demorado o que no se ha logrado producir. No sé si con eso respondo tu pregunta.
había una pregunta tuya y había una más igual, ¿o no? ¿Ya no hay más? No, respecto de esto del cuando pueda haber una controversia respecto de una prueba presentada, ¿cómo manejas el flujo de la información? ¿Cuántas veces le das la palabra a las partes? Bien, es decir, la intervención es una para formar la objeción y otra para contrarrestar. Acá no hay la réplica y contrarréplica que se da muchas veces en las etapas de impugnación. Se supone que alguien manifestó la objeción y si va luego, digamos, a controvertir la argumentación positiva que justificó la defensa del mantenimiento de esa prueba, en definitiva se está abriendo un debate sobre la producción probatoria. A mi juicio, en ese sentido, con una intervención por cada una de las partes bastaría. Y si no bastó, porque hubo una objeción incompleta y demás, bueno, es responsabilidad y carga y deber de soportar su negligencia en la locución por parte de quien hizo una objeción, si se quiere incompleta, insustancial o inconsistente. Digamos, ahí tendría que dar. Porque no se olviden que muchas veces tenemos muchísimas pruebas que son objetadas. En la medida en que nosotros habilitamos un debate demasiado profundo sobre todos los extremos, evidentemente lo que estamos haciendo es generando una suerte de antejuicio. Porque siempre estamos en el riesgo, cuando discutimos sobre prueba, de ventilar teorías del caso e introducirnos en la consideración sobre el mérito probatorio que surge del examen. Yo trato de frenar mucho esto, digo, ahora sí hablo a título personal, porque me ha pasado que a la hora de justificar la incorporación de determinados elementos, por ejemplo, las transcripciones de escuchas telefónicas, ¿sí? Para justificar la incorporación, viene la Fiscalía y me empieza a leer todo lo que surge de las escuchas telefónicas de los últimos 6 meses. Les puedo asegurar que ahí, si no se maneja la dirección de la investigación y se pone el límite, la audiencia se va de madre. En general, el perfil es tendiente a admitir la mayor incorporación posible. Es restrictiva la admisibilidad de las objeciones. Porque en todo caso, no se olviden que la definitiva exclusión probatoria, ¿quién la va a definir? El tribunal oral, cuando haga mérito cero de la producción de esa prueba en el marco del debate. Cuando la objeción es consistente porque altera las reglas de juego, porque pretende incorporar por escrito elementos que se incorporaron de manera oral, por ejemplo, o que se debían incorporar de manera oral, ahí es donde se da el grueso de las objeciones. Es más, les diría que hay aspectos sobre los cuales hoy ya cada vez hay menos discusión. Por ejemplo, en materia de narcotráfico, por poner el ejemplo que más común tenemos en el ámbito federal, digamos, las partes establecen convenciones probatorias sobre el material secuestrado, acerca de su cantidad, calidad y demás. Lo que se hace es un desconocimiento de la pertenencia, ¿sí? O se hace un cuestionamiento sobre el lugar en donde se halló, pero no sobre si la droga es droga. Es decir, es una pelea perdida de antemano que no tiene sentido. Y esto tiene que ver con las estrategias de defensa. Si bien no hace al control de la acusación propiamente dicho, es algo como para tener en cuenta. No se olviden que tanto Fiscalía como Defensa buscan de la decisión del juez una decisión favorable a su posición, ¿sí? A su postura dentro del debate. Cuando uno cansa, cuando uno genera mal ánimo, genera malestar en el tribunal, produciendo pruebas superfluas, produciendo pruebas que no conducen a ninguna parte, es decir, lo que hace es granjearse la enemistad del tribunal. Es poco inteligente y para nada estratégico generar ese tipo de situaciones. Entonces, tengan en cuenta con los ofrecimientos probatorios de tener muy claro su teoría del caso, tratar de que la prueba apunte a su teoría del caso y que no se desvíe en generando un ánimo que puede ser hostil para la decisión que se le está pretendiendo. Cerradas las etapas vinculadas con la admisibilidad de la prueba, digamos, no voy a entrar a llenar prueba por prueba cuáles son los criterios de admisibilidad puntuales, porque esto evidentemente ya todos lo conocemos. Viene la etapa vinculada con la conformación del tribunal. Me están quedando 15 minutos, por eso quiero las cuestiones vinculadas con la conformación del tribunal tienen sus particularidades, pero no se apartan de las disposiciones legales y de las estrategias procesales. Cada uno sabe en cada tribunal
o en cada jurisdicción los tribunales con los que cuentan. Y entonces, sobre todo en aquellos supuestos donde existe alguna posibilidad de opción por un tribunal unipersonal o colegiado, el ejercicio de esa opción es una variable relevante a la hora de definir la suerte del debate que se vaya a llevar adelante. En general nosotros en el orden federal, entre 6 y 15 años tenemos un ejercicio de opción y se suele optar por tribunales unipersonales. ¿Por qué se usa el tribunal unipersonal? Bueno, básicamente porque se especula con que cae mal a los tribunales que 3 jueces tengan que participar de un debate que por ahí no lo justifica, por las cantidades y demás. Entonces, cuando se mal predispone al tribunal, hay alto riesgo de obtener una resolución poco favorable a las propias pretensiones. Como ven, acá no hay una cuestión que tenga que ver con la juridicidad de la decisión, sino que tiene que ver con un enfoque estratégico. Esto es algo que es propio de esta etapa y que debe ser sopesado incluso antes de acceder a la audiencia en la que estamos analizando. Quedan las cuestiones propias de las medidas cautelares. ¿Cómo las manejan normalmente acá? ¿Cómo llegan las personas sobre las cuales pesa alguna medida cautelar a la audiencia de control de la acusación? A ver, ¿alguien en la defensa? Cuando llegan detenidos, cuando hay una medida cautelar de detención, ¿cómo se maneja? Esa detención fijan plazos, revisan la oficina judicial, la fiscalía suele ser bastante más laxa. ¿Cómo viene el planteo de cara al debate? ¿Cuál es la opción que normalmente ejerce? A ver, ¿cómo está en la oficina? ¿Qué es lo que ve? Están determinados cortos tiempos de prisión preventiva. En general, la mayoría de las audiencias de control de la acusación que estamos haciendo son con personas detenidas. O sea, que podemos decir casi que el 90% de las audiencias son con personas detenidas, con prisiones preventivas muy cortas. ¿A qué le llamas muy cortas? 15 días, 20 días. ¿Y que llevan, cuando llegan a la audiencia de control de la acusación, qué tiempo llevan con privación de libertad? 15 días. Esos 15 días, es decir, a los 15 días ya tienen audiencia de control de la acusación. Era peor. Por eso digo, desde el inicio de la privación de libertad, ¿cuánto? ¿2 o 3 meses? 2 o 3 meses, es decir, estamos hablando de 60 y 90 días. Está bien. Se dispone por un plazo realmente acotado. ¿Por qué pregunto sobre las medidas cautelares y demás? Porque nosotros nos encontramos con que los jueces a veces se encuentran bastante abarrotados de medidas cautelares y de pedidos de prórrogas de medidas cautelares, y eso genera cierta exacerbación del ánimo, porque si bien la tendencia es a fijar plazos acotados, ¿sí?, también es cierto que los recursos humanos que se disponen para la realización de audiencias de prórroga también son limitados. Los plazos son acotados, pero los recursos humanos son limitados. Entonces, ¿qué genera esto? Cierto hastío, y hay una cierta tendencia del juez en el marco de esa audiencia a hacerle un centro a la fiscalía, ¿sí?, en el sentido de decirle, ¿y le parece por 30? ¿Por qué no pide por 60? Cosa de no tener una audiencia dentro del mes que viene y tenerlo dentro de 2 meses y patearlo para adelante. Y el juez ahí claramente está asumiendo un temperamento que reemplaza al fiscal en su función y que invade la esfera de autonomía y de independencia. Por eso preguntaba, ¿cómo se manejan ustedes normalmente? A ver. Nosotros habremos estado desde el 1 de octubre, recién estamos viendo la primera audiencia de control de acusación. O sea, si bien tenemos 2 circunscripciones acá, nosotros allá en San Pedro vamos haciendo la primera que hemos hecho ha sido concurso abreviado, presentado en la audiencia de protección. Pero vamos haciendo 4 audiencias que se desarrollaron como audiencia de control de acusación, y en todos los casos, el 100% de las audiencias de prisión preventiva. ¿Y cuándo vencía esa prisión preventiva? ¿Se extendía hasta esa audiencia o teníamos...? A ver. Nosotros hemos empezado con el juzgado de violencia de género y son las audiencias precisamente que se presentan con de violencia de género, que se dictaron mediante una audiencia del artículo 344, que se convirtió en 292 y 344, donde dictaron la prisión preventiva. 3 meses, 4 meses. Nos agarró el lapso del receso
proceso judicial de enero, hicimos un intervalo de tiempo durante 30 días y retomamos, y bien la Fiscalía había pedido la audiencia de control de acusación, nosotros lo empezamos a aplicar a partir del 1 de febrero, concediendo el plazo al defensor del 378, cuando se corre el plazo para la vista del requerimiento de la acción a juicio del fiscal, más la prórroga de los 5 días, más todo, recién estamos cayendo en la audiencia de control de acusación. O sea, por lo menos en San Pedro tiene una distinción. A ver, allá, Pablo era, ¿no? Por lo pronto la fiscalía siempre pide el máximo. Yo quería volver un poquito al tema ¿Y el señor la conformación del tribunal? No va a ser un tribunal, es un poco compensatorio aquí. Porque, bueno, el día de hoy pasó una cosa muy curiosa, que las partes ya habían tratado todas las cuestiones de juicio contra la acusación. Nosotros tenemos un artículo que nos obliga a nosotros al auto de investigación determinar cuál es el tribunal que y la defensa no había comentado nada. Nosotros teníamos 3 supuestos, uno que siempre es unipersonal, uno abierto, que es a petición de parte de 615 y 1513. Es mío que nuestro proceso. Claro, igual. Y resulta que no había hecho ninguna. Yo prefería ir, no sabía si estuve bien o no en preguntar a la defensa. Le pregunté, después de terminado todo y de todas las cuestiones, cuando estaba resolviendo, antes de entrar a resolver, digo, un momentito, ¿cuál va a ser la selección del tribunal? Yo la verdad no supe si hice bien en hacerlo o no, porque en definitiva yo no sé si no beneficia en realidad. Te lo respondo permanentemente. Te lo respondo de esta manera. Yo no sabía si decantarme por uno. El proceso, la pena solicitada por el, digamos, ustedes no tienen la pena solicitada, pero la pena que tenía la expectativa del delito, ¿estaba dentro del rango de la opción? Claro, por supuesto. Pero ¿La opción se había explicitado? no se había explicitado. Yo Está bien que vos exites la explicitación. Vos no estás diciendo marcar una tendencia, dígame uno o dígame 3. No me quedó la duda de una de esas, me tuve que haber decantado por lo que era más beneficioso para el servicio de justicia, que sea un solo juez, que sea más rápido, más expedito todo. No, porque corría el riesgo de que la opción la ejerciera luego ante el tribunal oral diciendo que no le habían permitido o no se había ejercido la opción y que le había sido impuesto por el juez de control de la acusación sin consulta. No, en este caso fue una cuestión de forma, entonces yo también coincido en que está bien la observación. Mi oído le haya preguntado, que se había olvidado. Con respecto al tema de la prisión Preventiva. nosotros tenemos 2 situaciones diferenciadas. Una es de todos los procesos que vienen con la ley anterior, de prisión anterior. Esos procesos llegan a prisión preventiva de 2 a 3 años, incluso a cerca del máximo. La sine die. Cuando las transformamos, ahí las ajustamos con la realización del debate. En cambio, los procesos nuevos no pasan más de 60 a 90 días y generalmente las prorrogamos, si hay motivos realmente valederos, se prorroga y se prorroga por un plazo también mínimo, porque la realización del debate pronta la derivación. Así que la oficina inmediatamente tiene que seleccionar el tribunal y eso no puede llevar más de 15 o 20 días hasta que se realice para tutelar hasta el estado de sentencia. Está bien, pero generalmente, digamos, entonces cuando te toca disponer una prórroga, la dispones en función de un plazo o hasta la realización de la primera audiencia de debate, porque ya ahí la jurisdicción pasa a ser asumida por el tribunal de juicio. Exactamente, sí. A veces la hago la realización efectiva, cuando es muy grave el asunto, hay mucho riesgo, sino directamente para poner un poco de presión también le pongo un término, para que no se duerma nadie y haga las cosas rápido, le pongo un término, y en todo caso uno opera la liberación de manera automática, no es que automáticamente, llegado ese día, el abogado se presenta a la policía y le dice, bueno, se te venció la cautelar, vamos a la casa. Ningún policía lo va a soltar por más que vea la solución, esto es cierto. Más allá de eso, yo creo que sí es automático, por lo menos el cese de la medida cautelar, porque, digamos, cuando alguien establece una medida cautelar por 20 días, el día 21 ya no hay razón para que lo tengan. Lo que pasa es que es cierto que la Fuerza de Seguridad no suelta a nadie si no tiene una orden del juez. Hasta la etapa de debate, o sea, no es que
reconducción en términos jurídicos, que la prórroga se dispone antes del vencimiento, en tanto que la reconducción opera en forma retroactiva desde la fecha en que venció y hacia adelante. Es decir, en la práctica nosotros también tenemos que siempre la Fiscalía pide el último día una audiencia urgente para ese día porque se dio cuenta que se estaba venciendo la prisión preventiva, lo cual está generando mucho trastorno porque inmediatamente hay que convocar a un juez que en el horario de la tarde celebre la audiencia sustanciada, la defensa obviamente odiada porque la citaron de prepo, pensaba que al día siguiente ya obtenía la liberación y se genera todo un problema. Sí, pero... Yo creo que la transición del sistema de la provincia de Jujuy ha generado indudablemente una drástica disminución de detenciones penales. Sí. Drástica disminución. Ahora, pregunto opinión, ¿es saludable para evitar esta situación donde la justicia ordenó la privación de libertad de una X cantidad de días y luego la instrumentación de una audiencia para ordenar la libertad implicaría más de unos cuantos días para que se ordene la libertad? ¿Es saludable que el juez en su resolución establezca que emite o ordena una prisión preventiva por 15 días, vencido el término sin prórroga se debe ordenar la inmediata libertad? Porque es un problema que estamos teniendo, aparte de congestión del sistema. Me encanta porque, digamos, no se me caen los anillos, ¿ven? No tengo respuesta para eso. No tengo respuesta por lo siguiente. Porque, primero porque no lo hemos visto en la práctica. Nosotros no creemos eso de que, operado el vencimiento, debe disponerse su libertad. Creo que sí, sería claramente práctico. Porque por un lado se emite una nueva audiencia y por el otro lado impone a la Fiscalía velar por el cumplimiento de los plazos y si va a pedir la prórroga, que la solicite con anticipación a que se produzca la libertad. Ahora bien, y esto invito a opinar libremente porque realmente... Ahí en ese punto yo he negado sistemáticamente la libertad automática, el inicio de la audiencia de prórroga, por el mero hecho del vencimiento. Yo entiendo que las medidas cautelares se adoptan, son fundadas, como se sabe, en todo caso, de la víctima, en el caso de violencia de género, que la venimos llevando adelante, y es imposible otorgar simple vencimiento del plazo de la libertad inmediata. Me parece que hay que escuchar siempre las partes, el vencimiento habilita la convocación de esa audiencia, para que se discuta nuevamente la cuestión, cada parte diga ver qué hizo, qué es lo que falta, y si existe por razones fundantes de esa detención originariamente impuesta, prorrogar. Y si no, darle. Pero automáticamente me parece que primero no es un criterio disponerlo de su. La pregunta es, ¿y quién va a pedir esa audiencia? ¿La pide el propio juez? ¿La pide la Fiscalía o la pide la defensa? Depende de si está vencido o no. Generalmente un 50 y 50. A veces la pide la Fiscalía al punto de vencerse o justamente el día siguiente a la intervención. Y otra vez la pide la defensa de la vencida. Porque, digamos, si yo soy abogado defensor, hay algo muy fácil. El día 1 se dispone hasta el día 10. El día 10 no, voy el día 11 y me presento y pido una audiencia y pido la libertad. Inmediata, porque primero, se venció el plazo de la prisión preventiva. Plazo de prisión preventiva, que no es simplemente un plazo para después vemos. Es un plazo en donde además se debe justificar la necesidad de la medida, la razonabilidad de la medida y la proporcionalidad de la medida. Y en esa justificación está incluida no solo la esencia de la medida cautelar y del riesgo que se pretende aventar, sino también que en esa razonabilidad se analiza el plazo por el cual se pidió. Se supone que en ese momento el fiscal justificó 10 días, porque en esos 10 días yo tengo que hacer esto y aquello, o en 10 días, digamos, hay una justificación. Vencidos los 10 días, la justificación desapareció. Si no desapareció, el fiscal debió venir y plantearlo. El día 11, cuando yo llego como defensa y pido la liberación de esa persona, digo, primero, venció el plazo por el cual se había estimado razonable, y usted, juez, así lo entendió, que hasta ese plazo era razonable. Fuera de ese plazo, la permanencia no solo hace que ya no exista una decisión que justifique la cautela, sino que además perdió la razonabilidad, se transformó en irrazonable. Punto 2. La Fiscalía, si hubiese tenido alguna necesidad, lo hubiese pedido. No lo pidió. Entonces, si la Fiscalía no lo pidió, significa que no había razonabilidad. Entonces, pida la libertad. Si la Fiscalía va a decir, ah, no, bueno, pero ahora surge que tengo tal otro tema,
¿Por qué no lo pidió antes? ¿Por qué no lo pidió el día antes del vencimiento? Es decir, juega y predica en contra de la actitud del fiscal su omisión. Entonces, este esquema de, no, bueno, es decir, hay que hacer otra audiencia para ver otra vez si corresponde o no corresponde. Todos los jueces cumplen ese rol. Tenemos el temor de que nos expongan al escarnio público por haber dejado libre a alguien. Pero ese temor que nosotros podemos tener no significa que se inviertan, digamos, los principios básicos. En duda, libertad, en duda, pro reo. El código nuestro establece diciendo que el juez podrá dar la libertad en ese caso, no deberá. Creo que tenemos la facultad para rechazar la prisión vencida si hay razones fundadas. Rechazar la prisión preventiva, claro. Rechazar la libertad inmediata por el vencimiento del plazo. ¿Con qué justificativo? Bueno, justamente por los mismos justificativos que habilitan la dictadura. Perdón, a ver. Sí, digamos, de principio, digo porque me parece que estamos como muy cerca de producir una inversión de criterios y de principios. El principio es la libertad. La excepción al principio de libertad es la aplicación de la medida cautelar. Bien, necesito justificarla, necesito fundarla. El juez no la puede fundar por sí, los fundamentos se los da el fiscal, que es el que pide la medida cautelar. Entonces, desde ese cuadro de situación, el fiscal me da los motivos. Esa justificación motivó que yo o cualquier que intervino en la primera audiencia dijo: hay una necesidad de una justificación y es razonable cautelar la libertad ambulatoria de este sujeto por 10 días. El día 11 ya no es razonable, no es necesario ni justificado, porque si no la Fiscalía hubiese pedido por 11, por 12, por 15. Eso no es de todo verdadero. No se puede calcular de manera matemática cuál es el plazo exacto para la realización. Coincido, pero en muchas ocasiones que la prueba, por estas razones, que ahí los fiscales lo justifican bien. Perfecto, entonces el fiscal. Perfecto, pero entonces el fiscal. ¿Qué hacen ustedes los jueces penales? ¿No es cierto? Hacen el allanamiento, en general, digamos, otorgan 15, 20 días para que se produzca el allanamiento y qué sé yo. Y se denuncia mal el domicilio, ponele, entonces van a un domicilio y allanan un domicilio que ni siquiera es del diputado ya. En donde no vive el diputado hace como 10 años. Entonces, viene el fiscal y te dice, como es un allanamiento, pero como he equivocado en el domicilio, el allanamiento tiene que ser en tal otro lugar. Entonces yo te habilito, digamos, 5 días más, 3 días más, 4 días más, pero vos no podés, vencido el plazo, que la fiscalía haya hecho absolutamente nada, vencido el plazo, que te haya pedido la prórroga, convocar a una nueva audiencia. A ver, doctora, perdón. Creo que no está planteando el convocarla desde la judicatura. No. Primero lo estoy planteando convocar, después no podemos convocar las audiencias, lo tienen que hacer las partes. Ni siquiera la oficina de ejecución judicial convoca audiencias, según el código vigente. El tema, aparte, estamos hablando de una privación de libertad cierta, no estamos hablando de allanamiento para detener o para... No, creo que lo que decía es como cuando la medida cautelar busca asegurar el éxito de una investigación, el entorpecimiento, razón por la cual la medida cautelar se fundó en la necesidad de realizar esas medidas. Pero cuando la Fiscalía fundamenta la necesidad de cautelar a una persona, a ver, pongamos un ejemplo, para realizar barrido en el barrio, testimoniales de todos los vecinos de la venta de drogas. Se piden 5 días. Razones de fuerza mayor, no se puede contestar la prueba, le hace falta 3 días más. Me ha pasado que se presentaron antes del vencimiento, me han pedido la prórroga y se la he concedido. En otra ocasión me pidieron la prórroga dentro del plazo y se realizó con 5 o 6 días después La audiencia de decisión. por falta de posibilidad de organización más pronta. Y me ha pasado también que me la han pedido, el pedido ha sido realizado un día después de vencido el plazo. La defensa comentaba en libertad inmediata. Y escuché a la Fiscalía y los justificantes que tuvo la Fiscalía a dar cuenta de que realmente necesitaba que las personas que privadas de libertad, cuantos días más, eran atendibles y prorrogué igualmente. Conforme lo había una acotación porque creo que sea donde va. Entonces, como también tengo 3 o 4 manos más, la idea es que todos puedan participar. Yo no digo que la libertad
que se debe disponer por vencimiento de la prisión preventiva determina la imposibilidad de que se vuelva a cautelar la libertad ambulatoria, o lo que en definitiva vos estás planteando es que se vuelva a imponer una medida cautelar restrictiva de la libertad ambulatoria, que no se llamará prórroga, por más que diga la prórrogue, sino que en todo caso lo que tendrá el nombre de la imposición de una nueva medida, porque se supone que la primera tuvo un análisis conjunto y conglobado que si no fue suficiente, la Fiscalía debió excitar oportunamente la renovación, prórroga, reconducción de esa medida. Y si no lo hizo, digamos, en principio, las razones justificantes del encarcelamiento preventivo y la decisión judicial, porque acá creo que es importante señalar esto, lo que yo trato de revalorizar es tu decisión. Cuando vos dijiste 10 días, dijiste 10 días, no 10 más 1, 10 más 3, 10 más 5, dijiste 10. Y si el fiscal quería más, señor fiscal, usted venga y pida. Y en todo caso, cuando venga la discusión, porque la defensa pidió la liberación, porque claramente ningún establecimiento ni policial ni carcelario de tipo penitenciario te va a soltar a alguien si no tiene una orden firmada por un juez que lo libera, por más que el anterior decía que a los 10 días tenía que estar. ¿Sí? Cuando vos tenés ese cuadro de situación, bueno, evidentemente ahí vas a volver a analizar la existencia de razones fundantes, y yo suelo, cuando se verifican situaciones como esa, como el vencimiento del periodo establecido para la investigación y demás, yo soy muy duro con el fiscal. Es decir, yo no dejo un día más a alguien detenido si usted no me funda la necesidad, y si usted vino tardíamente me va a tener que explicar doblemente por qué no me pidió prórroga dentro del tiempo hábil para hacerlo, y por qué ahora insisten que se lo mantenga. Y si hay razones se lo voy a dar, porque claramente, por eso dije, es decir, puedo estar en la misma línea, no significa que le dé la libertad inmediatamente, pero sí que reconozco que tiene el derecho a obtener la libertad desde el minuto 1. ¿Sí? Insisto en el supuesto donde no hay un pedido previo al vencimiento y se da la libertad. La realidad es que cuando se vence el plazo y no se le da la libertad inmediata, por eso pensaba que es una buena práctica en la misma resolución que ordena la medida cautelar, establecer el plazo de vencimiento y de inmediata libertad en caso de existir prórroga. Porque lo que ocurre es que, vencido el plazo, la defensa tiene que pedir una audiencia, no sé cuánto puede demorar una audiencia, por más urgente que sea, y eso, el costo lo paga el ciudadano que goza su libertad. Y acá creo que hay una cuestión ahí, la competencia y la jurisdicción, digo, ¿no? Fue formalmente competente para dictar una medida cautelar. Ahora, la jurisdicción se activa a requerimiento de parte y se agota con la pretensión que también ejerció el fiscal. Por lo tanto, agotada la jurisdicción, en ese caso concreto, a función de una petición expresa, que no lo podría hacer oficio, no hay opciones para mantener a una persona cautelar por más de tiempo. Coincido, salvo que haya un nuevo pedido fiscal reanalizado por el juez y entonces disponga. Pero tanto tenés razón en eso, que hubo un caso en Buenos Aires, no hace mucho, donde en virtud de la audiencia, el juez se olvidó de preguntarle a las partes qué pasa con las medidas cautelares. Se cerró la audiencia, el fiscal no pidió el mantenimiento ni prórroga de las prisiones preventivas, entonces el defensor inteligentemente lo dejó correr, vino después y pidió la liberación. Ante la liberación lo sustanciaron con la fiscalía dijo no, que se mantenga privado de la libertad. El juez dispuso que se reinstaure la pérdida de la libertad ambulatoria, fue apelado, fue a Cámara y la Cámara dijo esa petición fiscal fue deducida fuera de la audiencia en donde la petición debía articularse, audiencia de este tipo, ¿sí? Razón por la cual es nula la decisión del juez que volvió a cautelar la libertad ambulatoria cuando no lo había hecho en la oportunidad que el fiscal debía formalizar la petición. Fíjense hasta qué punto el principio de libertad se impone en este sentido. Había ya y había cada uno tres. Entiendo que cuando fijamos el plazo, la audiencia solamente es para controlar si hay pedido de prórroga o no. Y para nosotros, puntualmente, que hacemos de este género, para sacar además las medidas cautelares y protectorias para la víctima. Por eso resulta importante hacer nuevamente la audiencia. Primero para verificar solamente si hay prórroga, porque eso, el pedido puede ser a la oficina de gestión con antelación y nosotros no lo sabemos. Entonces, por eso entiendo que no debe ser automático. Y por otro lado, para poder sacar las medidas protectorias para la víctima,
y hacerle saber que le estamos dando la libertad a esa persona, que es sumamente importante que la víctima sepa. Cuidado con dos aspectos. A ver, la causa, que todavía seguimos con la idea en la cabeza, no es del juez. El juez resuelve exclusivamente una medida cautelar solicitada por la Fiscalía. Si el fiscal no pidió nada, el fiscal sigue sin pedir nada. Si después viene y pide que yo, realizaremos un nuevo pedido, pero ya va a tener que doblegar una situación que es la omisión que incurrió el fiscal durante todo ese tiempo. Si se pidió, no la prórroga. Si está vencido y corresponde la libertad. No hay ningún problema. Ahora, lo que sí digo, el tema de las medidas protectorias y el conocimiento de la víctima, que sepa que se está dando la libertad a esa persona, también es muy importante para nosotros. Eso tiene un específico donde claramente se disparan otros alertas que no significan medidas cautelares propiamente dichas, ni del proceso ni del Estado. No, pero son necesarias porque nosotros somos especializadas en violencia de género. Por eso digo, es una materia muy particular. Hago una acotación. En el sistema de la ley anterior, algunos jueces de control ya fijaban prisiones preventivas, ya previendo, digamos, la entrada en vigencia de un nuevo código, limitadas temporalmente, y en la resolución hacían lo que dice el doctor Espinazi, ya fijaban que vencido el plazo de la prisión preventiva, de provincial de libertad automática, era la libertad automática. Me pasó a veces no acostumbrado a tal disposición haber presentado el cese y contestaron al juez, mire, ya esa lo dispuesto en la misma resolución de prisión preventiva, pues lo hay que vencida, o sea, ya se lo hacía en el sistema anterior. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que en el sistema anterior, cuando la preventiva era dictada inaudita parte, sin intervención de la defensa, cuando nosotros no nos oponíamos a esa preventiva y se le llamaba oposición, porque en realidad era un recurso de apelación que yo tenía que hacer una vez que ya me llegaba la resolución donde yo tomaba conocimiento que ya había dictado la preventiva. En este caso, y nos reclamaban a la defensa, no, la defensa oportunamente no se opuso. No es que no se opuso. Yo sabía el coste de irme en un recurso de apelación, iba a demorar meses, diciendo que la medida cautelar es revisable por el juez, por su naturaleza cautelar, para mí era más sencillo generar esa actividad probatoria o modificar las circunstancias que motivaron la cautelar originaria y reactivar un nuevo cese de prisión a que estar yendo a un recurso de apelación. En el mismo sentido, en el nuevo sistema, Fiscalía, si no estaba de acuerdo con en el plazo de prisión preventiva que le pusieron, y quisiera menos lo que él solicitó a la imputativa, tenía la posibilidad de recurrir ahí. Entonces, sería la misma lógica. Si la lógica impuesta a la Fiscalía pareciera ser distinta de la lógica impuesta a la defensa en el anterior sistema. Exactamente. ¿Por qué no se les dice ahora a Fiscalía con este sistema, mire, a usted se le ha puesto un plazo de prisión preventiva, los códigos aclaran, son perentorios los plazos cuando la persona está privada de la libertad, usted no estaba de acuerdo, no recurrió en su momento, no solicitó la revisión de la cautelar al tribunal. A ver, incluso te podría agregar un poco más, le pongo un plus. ¿Por qué no cuestionó el plazo por exiguo si después iba a necesitar una extensión o una prórroga? Usted consintió un plazo de 10 días, no me puede venir a pedir ahora que necesita otros 10, otros 15, otros 20. Ahora, Fiscalía tiene las herramientas, si yo lo entiendo también, si en el desenvolvimiento de la investigación suceden vicisitudes que necesitan prorrogar eso. La herramienta la tiene, es la solicitud de la prórroga. El código te entiendo a dónde vas. Ahora, voy a lo siguiente. No nos olvidemos, no perdamos de vista, ¿sí?, que la libertad es un principio que reconoce excepciones y como tales esas excepciones justifican las restricciones a la libertad ambulatoria y a otras situaciones que se imponen a partir de las medidas cautelares, ¿sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, no hay un derecho a no obtener una medida cautelar que restrinja mi libertad ambulatoria. Hay un principio excepcionable, pero no es que hay un derecho a no tener. Entonces, no puedo hacer una invocación, en el sentido que vos pretendés, de hacerle caer o pesar a la Fiscalía que tendría la posibilidad de apelar y no apeló. A ver, no tiene, la misma manera que vos planteabas, que vos no tenías obligación de apelar, tampoco tiene obligación de impugnar la Fiscalía cuando se produce. Lo que sí tiene obligación es que cuando se está por vencer la medida cautelar y necesita mantener esa cautela u otra, debe hacer el pedido con la suficiente antelación para que se pueda llevar adelante la audiencia que permita mantener el status quo que el solo transcurso del tiempo va a modificar. Comparto eso. Lo que sucede es que muchas veces hay resabios del sistema anterior. En el sistema anterior, digamos que prácticamente el
prisión preventiva equivalía a duración de la investigación penal preparatoria. Y ya no es así, digamos. Sí, pero no creo que sea un resabio. A ver, me permito interpretar. Yo estoy interpretando la gestión de muchos colegas, posiblemente no lo piensen como un resabio. Es decir, lo piensan simplemente desde la lógica de que la audiencia en la cual se pide la prórroga, aún vencida la medida originaria, facilita y permite no solo escuchar las razones del fiscal, sino también las razones de la defensa. Es decir, no hay un perjuicio para la defensa desde el punto de vista del ejercicio efectivo de sus derechos, de ser escuchado, de argumentar en contra de la petición fiscal y demás. De ahí que puedo compartir la visión que tiene Pablo, por los dos, voy a ir un poco incorporando, ¿sí? Que tiene Pablo en el sentido de decir, bueno, a ver, yo me encuentro en esta audiencia, ahora tengo que volver a hacer el análisis. Sí creo que a medida que se van produciendo esas prórrogas, la visión del juez, no porque deba ser así, sino porque creo que se va imponiendo, pasa a ser más dura en relación con la petición fiscal y harto más favorable para la defensa, porque cada nueva prórroga muestra que en la anterior usted consintió, señor fiscal, 10 días, ahora vuelve a consentir 10 días. A ver, perdón, ¿por qué me consentiste 10 si ya vamos por la segunda prórroga? Hay algo que a vos no te está funcionando. Entonces, ahora argumentame doblemente por qué necesitas otros 10 días y no te alcanzó lo que hiciste hasta ahora. Porque si el argumento es tu negligencia operativa, bueno, lo aumento, hubiesen pedido por 30 en un primer momento, pero digamos, esto se va generando como una convicción intrínseca que tarde o temprano se va a transformar en extrínseca, y lo voy a explicitar, voy a decir, usted ya tuvo 10 más 10 más 10, chao, a llorar a la llorería. Y eso creo que también es un elemento a valorar por la defensa, porque si no, ¿qué va a pasar? Digo, porque para que piensen en futurología, la próxima vez la Fiscalía va a pedir por 60 días, el juez va a dar por 60 días, y entonces va a decir, 60 días el objeto, bueno, 50, y cuando vos tenés la posibilidad de la otra manera de consentir 10 más 10 más 10, le vas esmerilando la posición fiscal. Entonces, me parece que orgánicamente tienen que definir una estrategia en función de estas variables, ¿no? Bueno, perdónale, sí, la tenemos que cerrar, pero tenemos 57 intervenciones más y cerramos. Una o dos. No, tenemos oficina judicial y después cierra la doctora. Sí. Bueno, dos más, tenemos la oficina judicial y después cerramos. Lo que yo quería aportar era lo difícil que se nos hace de la oficina de gestión, por ahí hacer operativas las decisiones señor magistrado, por ahí las libertades condicionadas, o cuando por ejemplo ponen, bueno, por 10 días, cuando se terminan esos 10 días, la inmediata libertad, pero previo, tal cosa, previo aplicación del lugar, ese tipo de cuestiones, yo entiendo que son medidas para la víctima y todo eso, pero a nosotros se nos hace muy difícil para hacerlo operativo a eso, Bien, debido a voy a hacer lo que vas. Yo lo que te sugeriría ahí, a vos y a la oficina en general, ¿sí?, es que traten de articular, porque esto tiene que ver con una cuestión de connotaciones político-institucionales, no político-partidarias, sino político-institucionales. Que traten de articular, de hacerle llegar al Ministerio Público Fiscal, a la cabeza de la defensa y a la cabeza del Poder Judicial, digamos, estas dificultades para articular corporativamente y orgánicamente la forma en que estos problemas no lesionen ni resientan el funcionamiento del sistema. Porque esto no es una cuestión jurídica, no tiene que ver con normas, tiene que ver con una sana práctica de preservación de la institución. La oficina judicial tiene un trabajo muy arduo, claramente. A veces no cuenta con la dotación del personal ni la cantidad de personal capacitado, porque también tenemos un subalterno administrativo, pero a veces no podemos acudir a ello para contrarrestar las deficiencias de la estructura. Entonces, cuando este problema ya se vislumbre manejable en el mediano o corto plazo, ahí es donde la jefatura de la oficina tiene que articular con la cabeza del Poder Judicial para concientizar a todos los magistrados de los inconvenientes que esto genera, al propio tiempo concientizar a las fiscalías y a las defensas para poner el énfasis en esto y que procuren ellos la forma de articular. También se pueden sacar propuestas concretas, las que sea, es decir, anticipar la realización de audiencia. Nosotros en estos momentos estamos revisando imponerle al Ministerio Público que toda audiencia de renovación de una prisión preventiva debe solicitarse con una antelación mínima de 5 días a la fecha de vencimiento, porque la Fiscalía sabe cuándo va a vencer. Por ahí no sabe si finalmente termina o no las medidas que le quedaban pendientes. Bueno, en todo caso, la desiste y no va.
pero sí solicitarla con suficiente anticipación, porque el cronograma que utiliza la agenda de la oficina judicial no puede dispararse en 24 horas, porque me imagino que más de una vez vienen el día del vencimiento o el día después del vencido y piden la audiencia y la oficina lo fija para dentro de 5 días. Y la pregunta del millón es, ¿y por qué la desidia del Ministerio Público Fiscal, la ineficacia, disculpen la expresión dura, de la oficina judicial, la tiene que pagar el imputado con su prisión preventiva? Que es lo que un poco decía el doctor Ignacio. Entonces, frente a ese cuadro de situación, me parece que se impone una reglamentación interna por quien ejerza la jefatura de la oficina judicial y que además permita una articulación a través de convenios de colaboración con la Fiscalía que marque esta realidad. La forma de hacerla efectiva será, le voy a voltear a Pablo en esto, es decir, de lo contrario, la audiencia se fijará dentro de los 5 días y el sujeto quedará en libertad al día siguiente del vencimiento de la primera medida. Van a ver cómo la Fiscalía la pide rápidamente, la va a pedir el mismo día que le dan la medida, va a pedir la audiencia para el día del vencimiento. ¿Sí? ¿Y para qué la oficina querría el domicilio de la víctima? Ese dato lo debería tener desde el día 1, es decir, del día que se puso la primera medida. Debería estar, no creo que, por eso le digo, ¿por qué pediría a la oficina de la víctima un dato que ya tendría que estar en la oficina? Bueno, es decir, ahí otra vez hay un problema de articulación, porque el día que se impuso la primera medida, de la cual seguramente está en conocimiento de la víctima, o por lo menos la oficina, bueno, ese es un dato que se podría articular sin demasiada complejidad. Pero bueno, allá... Última y nos vamos porque tengo que llegar a Salta y si no pierdo el vuelo me estoy yendo a París, así que... Mejor que yo respecto de esto de que nosotros al día 11, el día 10 se vencía la preventiva, pedimos la audiencia del centro de decisión preventiva y la oficina de gestión, yo creo que cuestión de organización, tenemos 4 o 5 días y pasa a estar la persona 5 días sin prórroga. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Cómo lo...? Bueno, es lo que estaba mencionando hace un momento. Exactamente. Si no es nada nuevo. Yo les diría que hay, miren, yo soy de las personas que piensan que los problemas institucionales se resuelven institucionalmente. Y las instituciones tienen sus cabezas o sus estructuras jerarquizadas. Esas estructuras jerarquizadas se tienen que sentar muchas veces en una mesa, sobre todo ustedes todavía no lo están viviendo por un juez muy reciente, pero nosotros vemos una alta escalada de conflictividad donde la Fiscalía se pelea sobre todo con la defensa pública con la Fiscalía y ambos con la Judicatura. Entonces empieza, digamos, denuncia no, porque me contestó mal y cuando me resolvió me dijo algo que para mí es por una cuestión de violencia de género. Y entonces empieza la articulación de conflictos y entonces yo no quiero estar en la audiencia con él y que me ponga otro fiscal del otro lado porque yo en esa audiencia entonces no voy. Y ese tipo de realidades las van a vivir porque mientras era todo atrás de un papel y un lápiz, con escritorio distante y no se veía la cara, estaba todo más o menos bien, porque uno dice, bueno, mirá lo que firmó este, alguien se lo debe haber escrito y chao. Cuando ustedes están cara a cara y se empiezan a escuchar porque el fiscal le dice, discúlpeme señor juez, pero la defensa es una mentirosa, porque eso no pasa, y empieza el agravio y la escalada de violencia, les puedo asegurar que ahí es donde todos tenemos que ir al psicólogo para resolver nuestros conflictos laborales, y es muy difícil cuando el psicólogo es nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros hijos que soportan, digamos, las consecuencias de la tensión que se genera en este nuevo esquema. Este esquema es fantástico, disfrútenlo, traten de no perjudicarlo. Son personas que tienen piensen que las generaciones pasadas no tuvieron esta suerte.
no saben lo que se disfruta cuando uno se da cuenta que lo que consigue es porque lo escucharon a uno, porque lo que escribió lo que alegó se lo escuchó el juez y le dijo que tenía la razón. O porque, en definitiva, aunque no consiguió la razón, por lo menos logró que su exposición entre verdaderamente en una situación de contradictorio, de argumentación y contraargumentación. Es un ejercicio fantástico, pero tenemos que salir de la casa de Gran Hermano. Si todos nos transformamos en alfa, todos quedamos nominados en placa y nos vamos a la casa. Aunque hoy vuelve a entrar. Hoy vuelve a entrar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Yo lo único que quería era darle las gracias a los expositores. Me parece que esta capacitación, que tiene un programa para todo el año, es enriquecedora. Escucharlos a todos ustedes discutir aquí me encanta a mí. A la oficina judicial no tanto, pero estamos haciendo... Sí, me encanta discutir, por eso soy abogada, digamos, nací para discutir. Pero ellos también, todos están haciendo, todos tienen un gran mérito en todo lo que están haciendo, los jueces, los fiscales, los defensores, las capacitaciones que están haciendo por fuera de lo que les puede dar esta escuela, lo que se están preparando, lo que se están formando, el sacrificio personal que están haciendo. Entonces, nosotros desde la escuela lo estamos viendo, estamos tratando de organizar y de ponernos al día con la oficina judicial, de adquirir conocimiento. El conocimiento nos da poder para poder resolver las cuestiones, para poder resolver la cuestión y dar satisfacción a las necesidades de la sociedad. Entonces yo les agradezco que hayan venido, que hayan estado tantos aquí, que hayan participado, que es lo que más nos interesa, que traigan sus inquietudes, que comenten, porque de esto tomamos nota, no solo a nivel de escuela judicial, sino a nivel institucional del Superior Tribunal de Justicia. Pues yo destaco acá la presencia del doctor Llamas, que está a cargo por una subrogancia de la sala penal y bueno, está llevando 2 vocalías encima y él es la caja de resonancia de las quejas de la oficina judicial, de los fiscales, entonces le agradezco también que haya tenido el tiempo de hacerse el tiempo de venir y escucharlos, porque nos interesa desde el punto institucional y desde el punto de la capacitación también. Muchísimas gracias a los expositores, a Ariel, Alejandro, esperamos tenerlos pronto de nuevo aquí. Y bueno, y esta capacitación va para todo el año, ya lo vamos a notificar, ya vamos a hacer las cosas un poquito, esto ha sido como de urgencia, y a 7 días de haber implementado el sistema completo, integral, digamos, para todo el fuero penal, y bueno, lo queríamos hacer así, dentro de los 7-8 días. Está bueno escuchar todas las opiniones. Y bueno, muchas gracias por estar presentes y por participar, y esperemos que nos volvamos a ver pronto.